Ella, desde el momento en que es presidenta del Perú, ipso iure, automáticamente es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Que el día de hoy, como tú comentas, se produzca un acto de ceremonial, es un tema distinto. Se habrá buscado el momento adecuado. Digamos, los últimos 2 meses han sido realmente estrepitosos en el país. Entonces, se ha visto el momento adecuado, pero no significa de que ella ya no lo sea. Lo es desde el instante en que asumió la jefatura del Estado como presidenta constitucional. Nosotros entramos en un enlace vía Zoom con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República, para que nos explique un poco el alcance de esto. Y no solamente ha sido eso, también el secretario de Estado de los Estados Unidos ha hablado al respecto y más o menos ha dicho lo mismo, ¿no? Bienvenido, ex canciller, a Exitosa. Karina, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo quiero primero empezar por lo que expresa la ONU y después sobre lo que ha pedido Estados Unidos, que de una vez se haya el secretario de Estado de Estados Unidos, que haya elecciones, adelanto de elecciones para apaciguar pues las aguas en nuestro país. Pero primero sobre lo que dice la ONU, expresa preocupación, habla de homicidios, habla de desapariciones forzadas, ¿no? Habla de desproporción en la fuerza. Bueno, fíjate, Karina, tú sabes muy bien mi posición, mi percepción. Yo tengo una lectura que me parece una posición de las Naciones Unidas con doble filo. Es decir, está muy bien y coincido plenamente contigo en que debe investigarse. Contigo conversamos en el pasado inmediato que el derecho penal en el siglo XXI ha individualizado los actos de responsabilidad punitiva. Por eso el Estatuto de Roma de 1998, del cual el Perú es adscrito, es firmante, consagra esta actitud punitiva que debe haber en el proceso investigativo. Pero ¿por qué digo doble filo? Porque no es la primera vez que las Naciones Unidas, a través de su comisión, el Alto Comisionado para los Asuntos de Derechos Humanos, tiene esta tendencia. Si tú miras bien el documento original, te vas a dar cuenta que prácticamente es como si estuviera inquiriendo al Estado peruano. Y la ONU no tiene esa capacidad, porque no se la puede confundir como si fuera una corte internacional. No es eso las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, Karina, es un foro político. Fue creado justamente para el debate, no para inquirir, no para exigir. Incluso, si también miras el documento original, dice, y le doy un plazo de 60 días. Así que ya saben ustedes en el Perú que si no lo hacen, chicote. Esas cosas en verdad, hace buen tiempo tenemos que denunciarlas, criticarlas. Recuerda que incluso la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA se la estaban dando a Nicolás Maduro, al gobierno de Venezuela, ¿te imaginas? Entonces, nadie habla en ese informe, no se pide una explicación de la muerte por calcinamiento de un policía, ni nadie habla de las otras muertes que se han producido, ¿no es cierto?, en el marco de lo que ha sido estos últimos tiempos por la vorágine de esta efervescencia de la violencia en el país. Entonces, pongamos el tono de lo que pide la ONU en su lugar. Y el presidente del Consejo de Ministros, que no escuché, pero que tú sí, y que como tal como dices, me parece muy mal que él esquive y no afronte, es un actor político. Muy bien, porque nosotros estamos de acuerdo, creo, de que hay que darle la dimensión de vida a cada uno de estos estamentos internacionales. Pero también cuando estos estamentos internacionales se pronuncian, y ya son muchos,
es que falta explicación de parte del gobierno, como usted me acaba de decir y coincidir conmigo. ¿Cómo no? Ajá, entonces partamos de eso. Ahí voy. A ver, falta Ahí voy. explicación. Justamente, ahí voy. Hay una debilidad manifiesta en la externalización de la posición peruana sobre lo que ha acontecido en el país, sobre el modus operandi y los procesos coactivos y coercitivos presididos por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No sabemos explicarle al mundo. Por eso es que, mira, comenzó subregional, es decir, los países pegados al Perú, y luego se fue a todo el sistema panamericano, ahora es mundial. O sea, estamos perdiendo el hilo conductor para que el mundo sepa la única verdad de lo que pasó en el país, Karina. Tenemos que decir, nuestra política exterior no está dando la talla. Y yo soy crítico con este gobierno como con todos. Ustedes me conocen porque hablo como hombre de Estado y como académico. Pero si tú miras bien, por ejemplo, la canciller acaba de está en las Naciones Unidas, en Europa. ¿Dónde está el eco de la posición peruana para decir exactamente lo que ha pasado? No he visto ningún reflejo. ¿Tú has visto algún pronunciamiento? ¿La canciller sacó alguna nota informativa, alguna nota para decir, contestar a lo que quiere esta comisión de las Naciones Unidas? No hay nada. ¿Y sabes por qué no hay? Porque hay la idea errada de que mejor es el silencio, no vaya a ser que se dé un paso y sea un paso en falso, cuando eso no pasa. Somos soberanos y tenemos que tener una posición muy clara. En el otro caso que has referido, el de Brian Nichols, que ha sido embajador acá en Perú incluso. Antes de pasar al otro caso, por favor, hay que quedarnos aquí por un momento. Sí. Esta comunicación que envía la ONU es porque falta explicación. No nos han dado explicación aquí en el interior del país. Los jefes policiales no quieren dar explicación. El periodismo está avanzando. Ya se sabe que se han utilizado más armas no letales en algunas partes, en algunas regiones como Ayacucho y Puno, no letales que letales. Ya se tienen las necropsias y no sale la presidenta a dar explicaciones al país. No salen los jefes militares, no salen los policías, no sale Otárola. Si el país no sabe, entonces la Cancillería, ¿qué le va a decir al mundo también? Nos están ganando esta narrativa en el mundo porque efectivamente hay un silencio. Si hay un silencio, entonces hay sospechas. A ver, vamos por partes. Los militares no deben salir a dar explicaciones. Ellos son fuerzas coactivas y coercitivas, ejecutan, actúan. Los que deben hacerlo son los actores políticos. Muy bien, pero algunas veces los militares dan conferencia de prensa. El operativo fue así, fue así. Algunas veces los militares, la policía, las cabezas dan conferencias de prensa. Karina, no hay que confundir los operativos con lo que tú estás refiriendo, y también pide las Naciones Unidas, de circunstancias de carácter punitivo que están en proceso de investigación. De eso estoy hablando stricto sensu, por favor. Ahora, bueno, coincido contigo, que si no llega información adecuada a la Cancillería, uno dice, ¿pero qué va a informar la Cancillería? Pues eso, pues, que le diga al mundo, que le diga a la ONU, que no existe a la fecha información porque se está recogiendo, porque hay procesos que toman su tiempo, pero hay que decir algo. Pero eso es poco creíble o no. Eso es poco creíble o no. Perdóname. Eso es poco creíble decir que no hay información cuando ya hay necropsias, cuando ya hay notas periodísticas, cuando ya se... No, Karina, nunca debe tomarse como no creíble la verdad. La verdad es que lo que a la Cancillería le llegue como información, debe decirlo. Si no le llega información, pues que diga que no le llega información. Muy bien. Siempre hay que decir la verdad, por favor.
Eso es una práctica que no estamos acostumbrados en el medio. Digamos siempre lo central y objetivo. Y creo que coincido contigo, que si hay un aletargamiento en la información, pues hay que apretar. Y la Fiscalía y los agentes de la judicialidad peruana, pues deben hacer su trabajo. De tal manera que la Cancillería cuente con los insumos para decir al mundo, a las Naciones Unidas, a quien fuere, exactamente qué cosa ha sucedido, qué ha pasado, pero al mismo tiempo, por eso se llama política exterior, Karina, para darle un enfoque realista y decir exactamente en qué circunstancias se han producido toda esta vorágine de situaciones con violencia en el país, así como se habla de casos específicos de violación de derechos humanos. También se tiene que decir que en el Perú hubo una suerte de trogloditas que salieron a las calles, que quisieron dejar a Lima como la Roma de Nerón y que están buscando desestabilizar al país. Y hay videos, hay fotos, hay grabaciones de todo lo que quema de medios públicos, etcétera. Entonces, todo eso tiene pues que crearse lo que se llama una estrategia de difusión internacional. De lo contrario, Karina, desde las Naciones Unidas se seguirá viendo como que en el Perú, en verdad, existe un gobierno usurpador que coge el látigo y hace lo que le da la gana en el frente interno. Hay violaciones sistemáticas de derechos humanos y empezamos a perder internacionalmente, y eso sí es preocupante, porque una presidenta que ya tiene un alto nivel de desaprobación en el frente interno, si en el frente internacional pasa lo mismo, no la salva nadie. Te lo tengo que decir con toda sinceridad. Muy bien, entonces nosotros estamos golpeados por la violencia, por los conflictos, el turismo se ha desbarrancado, la gente no viene, tiene miedo. ¿Qué pasa cuando un país tiene la visión frente a los demás países de que es un enemigo de los derechos humanos, de que es una usurpadora, tiene una dictadura, de que acá le puede pasar cualquier cosa a quien venga? Eso es muy malo. ¿Qué pasa? Pues pasa que nos volvemos una paria, es decir, nos aislamos, nadie nos cree, nadie nos invita, nadie nos asocia. Nuestros procesos para configurar ingresos a grupos importantes se detienen. Por ejemplo, la OCDE, acuérdate, cuidado que pueda estar en riesgo nuestro ingreso, ¿no es cierto? Nuestra permanencia, por ejemplo, en espacios como APEC, donde ingresamos con muchos esfuerzos en los años 90, pierde espacio. Las innumerables reuniones internacionales del multilateralismo no nos van a considerar. O sea, dejamos de ser creíbles, Karina. Y eso es muy grave para un país como el nuestro, que los últimos 25 años, con todos sus defectos, ha estado en una situación de alza, de relanzamiento, de despegue internacional, con un proceso que debería más bien afirmarse, está debilitándose. Y es una enorme paradoja, porque todos sabemos que en el Perú pasó que hubo una ruptura del régimen democrático conforme a la Carta Democrática Interamericana. A mí más me gusta hablar técnicamente que de un golpe de Estado, ¿no es cierto? Pero que eso fue lo que pasó y que esa fue la única verdad, la única realidad, pero que el mundo no la conoce, no la percibe así. Hay que buscar en verdad qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Para que la comunidad internacional tenga una percepción distorsionada de lo que pasa en el país. No solamente en el exterior, en el interior también, pero ahí hay falta de muñeca, no hay gobierno, no saben, y eso no es solamente, no se le puede adjuntar a Castillo, sino Dina Boluarte. ¿Qué está haciendo? Ahora mira, pasemos al otro tema. Yo llamo a eso, Karina, falta de carácter, ¿ya?
Cuando se tiene carácter, es la palabra que siempre he usado y me van a seguir escuchando, porque yo sí demostré carácter, acuérdate, hice lo que profesamos. Y cuando se tiene carácter, se puede hacer las cosas bien, sin, por supuesto, arremeter violando la Constitución o la ley, no, sino más bien siendo creíbles, con mucho respeto y actuando bien, de buena fe, nunca malsanamente. Y eso es lo que tiene que hacer la política exterior peruana, crear la estrategia internacional para que el mundo, repito, reitero, sepa la única verdad que pasó en el país. De lo contrario, seguiremos en verdad náufragos en una política internacional que siempre ha sido una cancha importante para el Perú. En lo que ha dicho el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, que Estados Unidos desea que Boluarte y el Congreso acuerden de una vez el adelanto electoral en el Perú, ¿qué significa eso? Bueno, dos cosas, ¿ya? Desde las relaciones internacionales, que es el poder mundial, habla el hegemón, habla la superpotencia. Y la superpotencia está acostumbrada a decirlo con todos los países del mundo. Si tú repasas completo las declaraciones del subsecretario para Asuntos de América, del Departamento de Estado, habla de todos los países, no solamente del Perú. Así habla el que tiene poder mundial. Y no lo estamos justificando, estamos diciendo que desde las relaciones internacionales, desde el poder, así ha sido siempre Estados Unidos. Y mira el libro La diplomacia de Henry Kissinger, que nos da cuenta cabalmente de lo que te digo. Pero desde el derecho internacional comprenderás que hay un acto, evidentemente, que impacta al principio de no intervención. Estados Unidos dice, bueno, en América Latina nadie respeta el principio de no intervención, así que como yo soy el superpoder del planeta, también lo hago y me meto con todo. ¿Cómo se llama eso? Que somos un país que ya nadie nos hace caso. Eso es lo penoso que está pasando en el país, que diga el subsecretario que tenga que ponerse de acuerdo para que haya elecciones adelantadas. ¿Te imaginas eso? Es una práctica que tiene el país poderoso con aquellos países periféricos como el Perú, cuando se muestran débiles, cuando se muestran faltos de reflejos, sin coherencia. ¿Tú crees que eso va a ser Estados Unidos de América? Te anoto el nombre, por ejemplo, con Chile, con todo lo que le está pasando incluso. Por favor, o sea, tenemos que ser claros. Aquí nos falta la coherencia y la muñeca, como muy bien has dicho, para mostrarnos al frente internacional de una sola forma, de una sola manera. Tenemos que mostrar el carácter internacional. Pregunta en voz alta, ¿dónde está todo el reflejo, la consecuencia, el eco de las últimas o recientes participaciones internacionales del Perú para que sepa el mundo lo que está pasando en el país? No hay nada. No hay nada. Quiero hacerle una última consulta, por favor. Web de la Cancillería y tampoco hay nada. Quiero hacerle una última consulta. Dina Boluarte, en este momento, nosotros la tenemos en imágenes, quienes nos siguen en las redes sociales y en la TV, la tenemos en imágenes en Palacio de Gobierno, está recibiendo el bastón de mando de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, después de 2 meses que ha juramentado. ¿Esto significa algo? Y se lo pregunto porque ella está encausada en la Fiscalía por delitos de lesa humanidad y precisamente por lo que estamos hablando, por el exceso en la fuerza en los conflictos que hemos vivido. ¿Antes no ha sido la comandante general de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? No, ella desde el momento en que es presidenta del Perú, ipso iure, automáticamente es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Que el día de hoy, como tú comentas, se produzca un acto de ceremonial, es un tema distinto. Se habrá buscado el momento adecuado. Digamos, los últimos 2 meses han sido realmente estrepitosos en el país. Se ha visto el momento adecuado, pero no significa de que ella ya no lo sea. Lo es desde el instante en que asumió la jefatura del Estado como presidenta constitucional y que tenga imputaciones como las que hemos visto, pues ya sabes mi lectura sobre eso. Los presidentes de la República
solamente Exitosa. pueden ser objeto de acusaciones en las previstas en la propia Constitución, que son las 4 que todos conocemos y no hay más. Es la lectura que siempre sostuve para Pedro Castillo, para Pedro Pablo Kuczynski, para Ollanta Humala, para todos, porque tenemos que tener una visión siempre objetiva. Le corresponde también a Dina Boluarte. De manera que yo más bien debería asumir que este acto ceremonial pues debe de contribuir a afirmar la presidencia del Perú en la señora Dina Boluarte para consagrar la figura y la institución de jefe de Estado. Si no, Karina, pues nos vamos a quebrar y volver una republiqueta. Para mí no hay santos de mi devoción en la política, lo que hay es realismo político, lo digo siempre, y así será, hablando y refiriéndonos a quienes hoy cumplan funciones de Estado al frente del país. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Miguel Ángel Rodríguez Mackey.